Y bueno, pues ya estamos aquí en el espacio de consulta saludable y ya estamos aquí con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Manuel Lavariega Saráchaga. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Igualmente, mucho gusto y muchas gracias. Pues seguimos aquí en la conversación, siempre es un placer conversar contigo y en esta ocasión vamos a platicar de un asunto sumamente grave, lo hemos venido conversando en las últimas semanas, hablar de la diabetes en nuestro país es un problema complejo, una de las principales causas de enfermedad en nuestro México, pero bueno, primero, ¿qué onda? ¿Qué es la diabetes, doctor? Vamos a empezar por ahí. Pues vamos a ponerlo sencillo y me parece perfecto que empecemos con este concepto de qué es la diabetes para que todo el público lo entienda perfectamente bien. La diabetes es cuando existe una alteración del control de la glucosa en sangre, es decir, cuando esta glucosa en sangre aumenta de manera persistente en rangos anormales en nuestro cuerpo. Y esta exposición de glucosa alta pues genera ciertos síntomas y complicaciones. Claro. Ahora, el problema, digamos que esa es la puerta de entrada de de una primera situación, pero derivado de esto vienen una serie de complicaciones a la salud que muchas de ellas son mortales, ¿no? Es correcto, es una enfermedad crónica degenerativa. Al ser crónica, pues quiere decir que va a ir evolucionando de manera lenta y progresiva. No se cura, que eso es un punto muy importante, la diabetes no se cura, solo se controla y ese control pues nos permite llevar una calidad de vida adecuada para no generar complicaciones ya sea agudas, es decir, las que me llevan al hospital en este momento, o crónicas, que son las que suceden con el paso del tiempo y que principalmente se dañan los ojitos, los riñones y las extremidades. Ahora, estas partes que se dañan más en el caso de las personas que padecen de diabetes, ¿por qué es? ¿Por qué los ojos? ¿Por qué los riñones? ¿Y por qué estos órganos? Porque hay una condición derivada del aumento de la glucosa en la sangre, que le conocemos como hiperglucemia. La hiperglucemia sostenida genera daño en los vasos más pequeños, en los vasos más chiquitos. Eso médicamente lo conocemos como microangiopatía. Y los vasos más chiquitos se encuentran en los ojos, en la retina, en los riñones, que se llaman nefronas, las que se dañan, y en los vasitos de las extremidades inferiores, porque como están más lejanos del corazón, pues son los vasitos más pequeñitos. Entonces, esos vasitos son los que más se dañan y los que más riesgo nos pueden llegar a generar. Ahora, aquí en la perspectiva, doctor, vemos que sí, efectivamente, hace algunos años decíamos, oye, a fulano no lo has visto, fíjate que le dio diabetes, a Sultano le dio diabetes, y hablábamos de un rango de edad, pues digo, ya de alguien de más de 30, hasta 40 años que empezaba a presentar esto. Hoy en día se está presentando también en personas más jóvenes, ¿no? Y yo creo que este es un dato interesante. ¿A qué se debe, doctor? Pues mira, justamente las publicaciones que se han hecho y específicamente en nuestro país, la encuesta nacional de salud pública, ha hecho mención de los grupos de edad, siendo más o menos una prevalencia reportada del 14.4% de personas de 20 años de edad, que es un porcentaje muy alto. Sin embargo, el grueso de la población, prácticamente los que más tienen son los pacientes de 50 años, que tienen más o menos un 30% ahí de datos reportados en cuestión de prevalencia. Sin embargo, pues lo que hemos visto es que la diabetes no respeta edad. Tenemos años de evolución que generan complicaciones y finalmente pues ya después de algunos años de esta evolución crónica y de malos hábitos, pues se detona ya como tal la diabetes. Pero en general lo que te puedo decir es que la diabetes no aparece de un día a otro, la diabetes aparece de años de complicaciones, en cuestión de nuestros hábitos, en cuestión de nuestra vida sedentaria, en cuestión de la falta de actividad física y en cuestión de alimentos con alto contenido de carbohidratos. Entonces, pues detona tal vez a los 50 años o detona tal vez a los 40 años, pero ya tenemos bastante Pero el tiempo. problema fue de toda la vida, ¿no? Ahora, Es el asunto, a ver, este es un punto bien importante porque yo lo que veo es, de acuerdo a los números, de acuerdo a las estadísticas, si nosotros como mexicanos no hacemos un cambio en nuestros hábitos y nuestras costumbres al alimentarnos, seguiremos presentando diabetes. O sea, este asunto, ¿hasta dónde este asunto es genético? Es decir,
Es que como mi papá y mi mamá tuvieron diabetes, yo voy a tener diabetes por un asunto genético o por un asunto de costumbres y hábitos. El factor genético sí juega un papel importante, pero no es un factor decisivo. Es decir, si mi mamá, mi papá, mis abuelos son diabéticos, por supuesto yo tengo un factor hereditario importante de riesgo, pero en realidad hay factores que los podemos dividir en dos partes. Los no modificables, que son estos, que ya me tocó nacer en una familia de diabéticos y pues ya no puedo hacer nada porque aquí me tocó llegar y este es factor, yo no lo puedo mover. También el ser latinos nos genera un factor de riesgo que tampoco lo podemos mover, pero todos los demás son factores que se pueden modificar, como el estilo de vida, los hábitos nutricionales, el tabaquismo, el alcoholismo, el sobrepeso, la obesidad, el alto consumo de carbohidratos, la falta de actividad física, la falta de ejercicio, el sedentarismo, el estrés. Todos estos factores son modificables, esos sí los puedo cambiar, pero como ya llevo mucho tiempo con estos factores y no los cambio, pues finalmente todos estos factores de riesgo abonan, se suman y ahí es cuando detona la diabetes. Así es, ahí es donde viene la complicación, un asunto de estilo de vida, ¿no? Es decir, el estilo de vida va a determinar nuestro estilo de salud en todos los sentidos. Sí, es una enfermedad que lamentablemente se presenta por estos malos hábitos y pues detona tarde que temprano por esta, digamos, carga excesiva de factores de riesgo a nuestro páncreas y pues finalmente ahí se detonan los síntomas. Ahora, dicho sea de paso, dime. No, decíamos que no se cura, ¿no? Pero se puede vivir, ¿no? Y se puede tener una vida plena con esto, ¿no? Sí, no se cura, se controla y el control justamente está relacionado a la disminución de la posibilidad de complicaciones. Les decía hace un momento, existen complicaciones agudas, que estas complicaciones son las que nos llevan a este momento al hospital, lo que se conoce pues generalmente como el coma diabético, ¿no? Pero médicamente lo conocemos como cetoacidosis diabética o coma hiperosmolar no cetósico. Estas son las complicaciones agudas que pueden llevar a un paciente al hospital en este momento por tener glucosas de 600, de 700, de 800 miligramos por decilitro, es decir, glucosas altísimas. Ahí lo que sucede es que la glucosa deshidrata a la célula, la glucosa jala agua y deshidrata las células, y eso genera una pérdida excesiva de líquido en nuestras células y pues, nos genera complicaciones. Y esas son las que nos llevan a la terapia intensiva o a una unidad de urgencias en este momento. Pero las complicaciones crónicas son por andar con cifras de 200, de 250, de 300, de 350. Y que muchas de esas que andas en esos niveles y nunca vas al doctor, si nunca haces una revisión. Ahora, en este sentido, estábamos recibiendo aquí algunos comentarios del auditorio, porque en el caso del COVID, ahora con este asunto que hemos tenido que sobrevivir y que aprender a vivir y adaptarnos, ¿no? En el caso del COVID y la diabetes, muchos de los casos desafortunados han sido esta combinación de este virus más una enfermedad crónica y que eso desata una serie de complicaciones, híjole, muy, muy difíciles, ¿no? Yo creo que aquí la lección es esa, ¿no? No dejar pasar por alto las cosas, la salud y no esperar a que te pase, ¿no? Definitivamente, la diabetes controlada disminuye el riesgo de cualquier complicación, incluidas las enfermedades infecciosas y en este caso específicamente para la COVID-19. Por eso, pues es fundamental controlar la enfermedad, controlar la glucosa lo antes posible, pues para disminuir este factor de riesgo y que se sigan sumando condiciones que puedan llegar a agravarnos o que puedan llegar a complicarnos de manera muy, muy importante. Así es. Doctor, en tu experiencia, ¿cómo ha sido esto de la diabetes con COVID? ¿Se agrava más? O sea, cuando un médico ve el antecedente, dices, híjole, pues va a estar bueno el reto, ¿no? Sí, definitivamente un paciente descontrolado y que pues desafortunadamente se infecta con el virus de la COVID-19, pues es un paciente que tenemos y debemos de seguir con mucho cuidado para poder controlar de manera efectiva y rápida su glucosa y así de esta manera pues disminuir el factor de riesgo de complicaciones secundarias a la infección por COVID.
Es un paciente que pues va sumando factores de riesgo porque regularmente son pacientes obesos, regularmente son pacientes hipertensos, regularmente son pacientes diabéticos, regularmente están descontrolados y pues esto nos pone en un foco rojo para poder pues circunscribir muchas condiciones que debemos de vigilar en este proceso y pues evitar complicaciones sociales. Ahora, los mexicanos, la verdad es que sí somos así, hasta que no te pasa algo, hasta que no viene un susto, ¿no? Hasta que no hay un asunto grave, no vas al médico, ¿no? Yo no sé qué porcentaje, pero sé que es muy poco la gente que periódicamente está en chequeos, o por lo menos una vez al año se hace un chequeo. ¿Cuáles serían los síntomas, doctor, que tendríamos o las llamadas, los focos amarillos, que tener en cuenta para saber que pudiéramos estar cerca de tener una enfermedad crónico-degenerativa como la diabetes? Regularmente son 4 síntomas clásicos los que los pacientes presentan, ya sea diabéticos descontrolados o pacientes que son diabéticos y no saben que lo son. Y estos están relacionados al aumento del hambre, es decir, generan muchas ganas de estar comiendo, a la pérdida de peso, al deseo de ir a hacer pipí, a orinar de manera constante, de manera muy frecuente, y a la sed excesiva. Estos 4 síntomas son como los síntomas pivotales para poder, pues, identificar un paciente que está descontrolado o bien que no ha sido diagnosticado. Así es. Entonces, si tienen mucha sed, pérdida de peso, hambre descontrolada e ir al baño en muchas ocasiones más de lo normal, esos serían señales de que tendríamos que ir. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a hacer estas pruebas rápidas de una punción y medir la glucosa y con eso ya, si la tengo alta, ya determino que soy diabético, ¿o cómo se determina? El diagnóstico se establece por medio de diferentes formas. Una puede ser justo esta, hacer una prueba rápida de un chequeo de una gotita de sangre en un dedo que le llamamos glucosa capilar. Esta la hacemos en ayuno. Cuando el valor está por arriba de 125 miligramos por decilitro, entonces podemos tener la sospecha de diabetes. Estas pruebas se deben de tomar en 2 días diferentes, siempre en ayuno de 8 horas para poder identificar el valor. Reitero, si este valor es arriba de 126 miligramos por decilitro, podemos hacer el diagnóstico de diabetes. Sin embargo, hay algunos otros métodos de laboratorio con pruebas de sangre que nos permiten también poder hacer revisiones no de la glucosa actual, sino de la glucosa de 4 meses atrás, es decir, del promedio. Este estudio se llama hemoglobina glucosilada. El porcentaje de reporte debe estar por debajo del 6%. Si este reporte está abajo de este porcentaje, pues entonces podemos decir que el paciente se encuentra en condiciones adecuadas. Pero si está arriba del 6%, entonces nos puede dar también un punto importante de detalle para poder hacer el diagnóstico de diabetes. Pero digamos, lo más sencillo es tener un glucómetro en casa, que los venden en las farmacias, son muy económicos, son muy accesibles, obtener una gotita de sangre y ver cómo estamos en ayuno. Así es, y sobre todo, pues hacernos conscientes y responsables de nuestra alimentación y de nuestra salud. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy aquí a través de Consulta Saludable. Es un gusto. Gracias a ustedes. Consulta Saludable. Recetas para vivir en plenitud. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten